Té la paraula ara don Joan Pons Moyano, de la Federació de Sanitat Balear de Comissions Obreres. Com vostè vulgui. Muy buenas tardes, señor alcalde, señores regidores. Muchas gracias. Nuevamente buenas tardes, señor alcalde, señores regidores. La soberanía de los ciudadanos y de los pacientes usuarios sobre la salud y los sistemas sociales y sanitarios públicos nace desde el derecho constitucional, como eje del Sistema Nacional de Salud Sociosanitario, es decir, el derecho a la protección de la salud en cuanto a valor y garantía constitucional. Es por ello que decimos no al cierre de los hospitales públicos por la escasez de recursos, calidad en el cuidado y atención asistencial a los enfermos de rehabilitación, de cuidados paliativos y mayores que precisen una asistencia integral, no sesgada según sus condiciones de vida. Decimos no al cierre de los hospitales General y Joan Marc porque con ello causan enormes molestias a los usuarios. Se crea inestabilidad a nivel de los trabajadores, quienes no saben dónde se les ubicará en el caso del personal estatutario fijo. El cierre de los hospitales General y Joan Marc significa también un efecto dominó a nivel del resto de la sanidad balear, a nivel de contratación, ya que no solo nos afecta a los trabajadores de dichos centros, repercute en la totalidad de centros del IPSALUD, ya que al tener que ser recolocados, muchos trabajadores interinos y eventuales perderán sus contratos de trabajo. El Hospital General es uno de los pocos centros hospitalarios a nivel de Europa que permanece abierto desde el siglo XV, constituyendo, gracias a la Iglesia de la Sang y a su Cristo, un centro referente y de constante peregrinación para todos los mallorquines. Decimos no también a la congelación de la oferta pública de empleo propuesta por el Govern, al incremento de 35 a 37 horas y media semanales, cosa que conlleva mayores cargas de trabajo y destrucción de empleo, a la suspensión del complemento por las prestaciones de IT, a la suspensión de las ayudas por acción social, a la suspensión de la prolongación del servicio activo, al nuevo plan de reordenación de recursos humanos, a la flexibilidad horaria de todos los centros hospitalarios, estableciendo el horario de 8 a 20 horas de lunes a viernes y sábados y domingos de 9 a 14, cosa que debe siempre dirigirse a una mejor atención al usuario. A la modificación de los horarios de los centros de salud y a unidades básicas que limita el acceso del usuario a la atención primaria y satura los servicios de urgencia. A la eliminación del complemento de pensión por jubilación, a la reducción de días por asuntos propios de 7 a 6, a la reducción temporal de un 32% del sistema de promoción, desarrollo profesional y carrera profesional, a la suspensión de la productividad variable, a la reorganización de los servicios sociosanitarios y su privatización, a la centralización de los laboratorios de Sonespases, eliminación de los laboratorios de GESMA, Inca y Manacor, al plan de ajuste de verano para todos los hospitales, por el cual se reducirán las camas y las intervenciones quirúrgicas. Difícilmente se podrá encontrar un marco hospitalario con unas infraestructuras más dotadas, donde se han realizado inversiones técnicas formativas del personal en programas que llevan más de 10 años en funcionamiento, con programas sanitarios muy definidos que sean mejores y más óptimos y menos obsoletos. Y, por último, un matiz más. Hacer hincapié, como han comentado muchos compañeros anteriormente, en el hecho de la elevada presencia policial previo a esta sesión plenaria en el Ayuntamiento. Muchas gracias. Muy amable, muchísimas gracias.